grabar. Si somos viables para que nos otorguen un crédito, ¿no es cierto? Analiza. Si, por ejemplo, a ver, de repente yo tengo préstamos, ¿no es cierto? Ya me he endeudado inicialmente como empresa y requiero otro préstamo adicional. Entonces busco una entidad financiera que me pueda ofrecer ese préstamo adicional. Entonces, ahí entra el grado de endeudamiento, ¿no? A ver, ¿qué capacidad tengo para pagar, ¿no es cierto? Otro financiamiento, otro endeudamiento que se puede hacer la empresa, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Qué capacidad tiene, ¿no? Capacidad sobre cuán solvente, ¿no es cierto? Primero, la capacidad de endeudamiento y cuán solvente es la empresa para soportar, ¿no es cierto?, otro préstamo. Entonces acá, el análisis básicamente lo hace, ¿no es cierto?, las entidades financieras, ¿no? Permite a las entidades que otorgan préstamos, que son básicamente las entidades financieras, analizar qué tan adeudada se encuentra la empresa hasta el momento, ¿no? Estos índices nos indican el respaldo en que esta cuenta frente a sus deudas totales, ¿no es cierto? Son indicadores de respaldo frente a las deudas, cómo nosotros respondemos a nuestras deudas totales. Y recordar que las deudas totales, por ejemplo, en una empresa, están representadas por el pasivo corriente y el pasivo no corriente, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora miren, voy a leer todito. Nos indican el respaldo con que esta cuenta frente a sus deudas totales con el patrimonio, en relación a el patrimonio, ¿no es cierto? El patrimonio, muchachos, es lo que básicamente pertenece pues a la empresa, ¿no es cierto? Es su respaldo. En el patrimonio está todo, ¿no es cierto? En esa cuenta, en ese elemento 5 que representa el patrimonio de la empresa, está representado pues, todo lo que tiene la empresa. Ahí están todos los bienes, ¿no es cierto? Absolutamente todo, ¿no es cierto? La utilidad que ha generado, etcétera, las inversiones que se ha realizado, ¿no es cierto? Entonces, el patrimonio es como el soporte, ¿no es cierto? El soporte, el colchón que nos permite, por ejemplo, tener una capacidad de endeudamiento y solvencia. Entre más patrimonio tenga una empresa, más solvente es la empresa y por ende más capacidad de endeudamiento. Ojo con eso, entre más patrimonio tenga una empresa, ¿no es cierto? Más solvente es, ¿de acuerdo? Más solvente es y más capacidad de endeudamiento ha de tener, ¿no? Acá me dice, indicando la proporción del patrimonio que está comprometido, ¿no? Cuando nosotros nos endeudamos, comprometemos el patrimonio, ¿no es cierto? Porque, ojo, vuelvo a repetir, el patrimonio es todo lo que posee, todos los activos que posee la empresa, ¿no es cierto? Todos los activos que posee la empresa, ¿no es cierto? Menos pues las deudas, ¿no es cierto? Y la parte de ese patrimonio que está coberturando las deudas, ¿no es cierto? Eso se llama comprometido, es compromiso del patrimonio. ¿Y esto qué nos da? Nos da una idea de la autonomía financiera de la empresa, ¿no? ¿Cuán autónoma es la empresa? ¿No es cierto? Bueno, repetir, ¿cuánto respaldo? Y lo importante acá, ¿no? Bueno, esta es la idea principal. Vuelvo a repetir, entre más patrimonio tenga una empresa, definitivamente más solvente es, ¿no? Y más capacidad de endeudamiento, ¿no es cierto? Más capacidad de endeudamiento. De hecho, ¿no es cierto? Los ratios, ¿no es cierto?, de solvencia van a salir eh, positivos, ¿no es cierto?, para la cobertura de deuda, ¿no es cierto?, del deuda que tenga la empresa, ¿no es cierto?, más un colchón adicional, definitivamente, ¿no? Entonces, eso hay que, y al tener más patrimonio, entonces, eso nos puede dar una referencia de que vamos a tener una viabilidad mayor, ¿no es cierto?, una viabilidad crediticia mayor, ¿no es cierto? Se obtiene una viabilidad crediticia mayor. Muy bien. Eso en cuanto a los conceptos de análisis de endeudamiento y solvencia. Vamos a poner el control. Consideraciones sobre el análisis de solvencia. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para el análisis de la solvencia de una empresa? Entonces, paso a leer y después lo vamos a disgregar, ¿ya? Para realizar un análisis adecuado de solvencia se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, el exceso de capitales de terceros en la empresa por riesgo implica no contar con los fondos necesarios para afrontarlos oportunamente. El exceso de capitales de terceros
en la empresa por el riesgo que implica no contar con los fondos necesarios para afrontarlos oportunamente. Después, se debe evaluar el correcto desempeño y su relación con el financiamiento de terceros. Se debe evaluar el correcto desempeño y su relación con el financiamiento de terceros. Muy bien. La construcción o fabricación de un activo fijo por administración directa podría perjudicar la posición de liquidez. Miren, la construcción o fabricación de un activo fijo por administración directa podría perjudicar la posición de liquidez, especialmente cuando no se tiene el suficiente disponible. Entonces, vamos a analizar. Primero, dice, el exceso de capitales de terceros de la empresa, los capitales de terceros jóvenes, este término, capitales de terceros, Vita Villafuerte, proviene, pues, ¿no es cierto? Terceros, ¿no es cierto? No proviene de la empresa, sino fuera de la empresa. Son los capitales que asume la empresa, ¿no es cierto? ¿A través de qué? De préstamos, ¿no es cierto? De inversiones de terceros, por ejemplo, a ver, capitales de terceros podría ser acá. A ver, primero, préstamos, ¿no es cierto? Financiamientos, lo primerito que se me viene, ¿no? Financiación, capitales de terceros, los financiamientos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos financiamos, ¿no es cierto?, a la empresa, ese capital entra a la empresa, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos financiamos, ese dinero entra a la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese capital de terceros a través del financiamiento entra a la empresa, yo tengo que ver, ¿no es cierto?, si tengo los suficientes fondos para devolverlo, para afrontar oportunamente, ¿no es cierto? Afrontar oportunamente significa devolver, ¿listo? Entonces, el exceso de capital de terceros en la empresa por el riesgo que implica no contar con los fondos necesarios para afrontarlos oportunamente. ¿Cuándo hay un exceso de capitales de terceros? Cuando me hago un préstamo mayor, ¿no es cierto? Y de repente nos hacemos un préstamo por más de lo que necesitamos. Ahí hay un exceso de capitales de terceros. ¿Mm? Por lo que va a ingresar a operación, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, yo necesito 10.000, pero me presto 20.000, ¿no es cierto? 10.000 para efectos de, por ejemplo, ¿no? 10.000 para efectos de operación, ¿no? Pero, a ver, me presto 15.000, 5.000 soles más, ¿no? Entonces, ese es un exceso de capitales de terceros, es un exceso de financiamiento, ¿no? Pero me pueden dar, porque básicamente tengo un patrimonio que básicamente, ¿no es cierto? Un respaldo, ¿no es cierto? Un respaldo financiero, ¿no es cierto? Que facilita que me hagan ese financiamiento. Entonces, ¿cuál es el riesgo que se corre por ese exceso de financiamiento? No contar con los fondos necesarios, ¿no? No contar con los fondos necesarios. ¿Para qué? Para afrontarlos oportunamente. Recordar, jóvenes, que cuando nosotros hacemos un contrato de financiamiento con una entidad financiera, ¿no? Una entidad financiera, nos hacen un cronograma de pagos, ¿no? Entonces, todos los meses tenemos que cumplir ¿no es cierto? Oportunamente esos pagos, ¿no es cierto? De acuerdo a la fecha de vencimiento. Entonces, yo tengo que tener el respaldo suficiente para coberturar, ¿listo? Para poder coberturar esos créditos. Mm. Muy bien, oportunamente esos créditos, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué pasa si no nosotros no coberturamos? Empiezan pues los problemas, ¿no es cierto? Si nosotros no pagamos las cuotas, tenemos problemas para pagarlo, para afrontar oportunamente, ¿no es cierto? Entonces vamos a cambiar de calificación. Si teníamos una calificación óptima, por ejemplo, una calificación óptima, significa que estábamos en verde, por ejemplo, ¿no es cierto? Como buenos pagadores, al no poder cumplir con nuestras deudas, producto de esos fondos, ¿no es cierto?, excesivos, ¿no es cierto?, que nos hemos prestado, entonces nuestra calificación va a variar, ¿no? Vamos a tener problemas en el aspecto financiero, ¿por qué? Porque básicamente vamos a ser calificados pues, como empresa de riesgo, ¿no? Entonces, eso implica un montón de cosas, ¿no es cierto? Como por ejemplo,
como una empresa está calificada como una empresa de riesgo, puede recibir, por ejemplo, puede recibir todavía financiamiento, pero ya es calificada como una empresa de riesgo y su tasa de interés va a subir, ¿no es cierto? Recordar, entre más riesgo tenga una empresa, la tasa de interés tiende a subir, ¿no? Es de la relación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Que el exceso de capital, o sea, si yo me presto, debe ser para efectos de operación. Y si me presto un adicional, ¿no? Tengo que ver de contar con los fondos necesarios para afrontar, ¿no es cierto?, esa deuda. ¿Listo? Muy bien. Después dice, se debe evaluar el correcto desempeño y su relación con el financiamiento de terceros. Se debe evaluar el correcto desempeño y su relación con el financiamiento de terceros. Lo que nosotros nos prestamos, muchachos, ¿no es cierto? Tiene que ser dirigido a lo que nos prestamos, ¿no es cierto? Si yo me presto, por ejemplo, para efectos de capital operativo, lo tengo que utilizar en capital operativo, no se puede distraer capitales, ¿no es cierto? De acuerdo a su finalidad, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo a repetir, si yo me compro para tener una mayor operación, entonces tengo que invertirlo en operación. Si yo me presto o me financio para efectos de, por ejemplo, lo que es, ¿no es cierto? ¿Por qué? Miren, primero, si yo me presto para operación, ¿no es cierto? Tengo que invertirle en operación. ¿Por qué? Porque eso me va a rentar, me va a generar, ¿no es cierto? Me va a dar la facilidad de, ahí está la relación que tiene, ¿no es cierto? Con el financiamiento de tercero, me va a dar la facilidad de, por ejemplo, coberturar mis deudas, ¿no? Esas deudas que tengo con la empresa o con la institución que me he financiado, ¿de acuerdo? Ahora, si yo invierto en activos, también tengo que, porque me presto, por ejemplo, para compra de activos. Entonces, la cuestión pues invertir en activos, que también eso al trabajar los activos también me van a rentar, ¿no es cierto? Me van a facilitar. Al rentar voy a tener mayor utilidad y por ende, ¿no es cierto? Mayor facilidad para hacer frente a este financiamiento de terceros, ¿no? Es lo que nos quiere decir. Ahora, la tercera dice, la construcción o fijación de un activo fijo por administración directa podría perjudicar la posición de liquidez, especialmente cuando no se tiene el suficiente disponible. Muy bien. A ver, vamos a marcarlo para poder explicar. Muy bien. Digamos, dice, la construcción o fabricación de un activo por la administración directa podrá perjudicar la posición de liquidez, especialmente cuando no se tiene el suficiente disponible. Muy bien. A ver, hay muchas empresas, muchachos, que construyen sus propios activos, ¿no es cierto? Construyen pues, sus propios activos. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. A ver, maquinarias, sí, hay empresas que construyen sus propias maquinarias que les dominan hechizos, ¿no? Hechizos. Son maquinarias que las hacen en forma artesanal y son construidas por la propia empresa. Pero es una forma de activo, ¿no? Es una fabricación de un activo, por ejemplo, ¿no? Maquinarias que nos ayuden a la producción, pero que por su naturaleza, ¿no? Que por su naturaleza son construidos por la empresa, no son fabricadas por la empresa. Hay otras empresas que construyen sus activos fijos. Por ejemplo, cuando una empresa construye sus almacenes, ¿no? Yo construyo un almacén, una empresa, estoy construyendo mi propio activo fijo, ¿no? En el terreno que tengo construido los almacenes, ya estoy construyendo mis activos fijos. Ahora, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Que tanto la construcción como la fabricación de un activo fijo, que puede ser una maquinaria a través de esos activos que llamamos hechizos, o la construcción de ambientes, como por ejemplo puede ser un almacén, puede perjudicar la posición de liquidez. ¿Por qué puede perjudicar la posición de liquidez? Por la inversión que se realiza, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Invertimos en el activo fijo. ¿Listo? Invertimos en la construcción del activo, en la elaboración del activo, ¿no? En la fabricación del activo, en la construcción, vamos a tener que invertir. Y la inversión se hace pues, con el activo circulante, ¿no es cierto? Y el activo circulante pues representa la liquidez. Entonces me puede bajar la posición de liquidez, ¿no es cierto? La posición en activo circulante. Especialmente cuando dice no se tiene mucho disponible, ¿no es cierto? Cuando la empresa no tengo mucho disponible. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿no? Eso hay que tener cuidado.
para efectos de la interpretación, ¿no? Acá, vamos a ver, control G. Dice, la capacidad de la entidad para generar flujos de efectivo para sufragar la parte corriente de las obligaciones a corto plazo. La capacidad de la entidad para generar flujos de efectivo para sufragar la parte corriente de las obligaciones a largo plazo. Muy bien. Las obligaciones no solamente es a corto plazo, también son a largo plazo, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos sacamos un préstamo de un banco, por ejemplo, o nos financiamos, ¿no es cierto? Ese financiamiento es a corto y a largo plazo. La parte de corto plazo es lo que pagamos durante el año, ¿no? Y largo plazo es aquello que excede, ¿no? Cuando sacamos, por ejemplo, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, hay empresas que se financian a 10 años, ¿no? Dependiendo del capital que necesitan, ¿no? Del capital operativo, del capital de inversión o la inversión que vayan a realizar. Depende del monto del préstamo, en otras palabras, ¿no es cierto? Entonces, eso hace también, para poder pagar, ese pago lo tengo que hacer en cuotas. Esas cuotas, ¿no es cierto? Las tengo que distribuir en el tiempo dependiendo de mi capacidad de pago, ¿no? Y lógico, ¿no es cierto? Tampoco es una parte unilateral, pero tengo que hablar con el banco, ¿no? Con la persona que me está prestando. Entre los dos llegamos a un acuerdo, ¿no? El banco me pide ofrecer, me va a elegir, ¿no? Depende del monto de financiamiento, cuánto tiempo me puede dar, y yo tengo que escoger, pero para eso, ¿no es cierto? Como empresa, no puedo escoger, pero me tiene que, tengo que ver mi capacidad de pago de mis obligaciones a corto plazo. Entonces, tengo que ver cómo genero ese flujo de efectivo, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a generar ese, ¿no? ¿Cómo voy a generar? ¿Qué capacidad tengo primero? ¿Cómo estoy generando ese activo circulante para hacer frente a esos compromisos a largo plazo? ¿No es cierto? Y si no los genero, empezar a generarlos, ¿no es cierto? A ver, mayor producción, mayor rotación, ¿no es cierto? Etcétera. Muy bien. Las contingencias, dice, deben ser analizadas y evaluadas a la luz de la probabilidad de ocurrencia. ¿Qué son las contingencias? A ver, ese es otro punto de análisis, ¿no? Las contingencias son problemas, muchachos. Cuando vean este término contingente o contingencia, son problemas, ¿no? Son problemas que pueden tener la empresa. Entonces, dice, los problemas deben ser analizados y evaluados a la luz de las probabilidades de su ocurrencia. Ojo, son los riesgos, los problemas, los riesgos que puede tener una empresa. Y por definición, pues, ¿no es cierto? Los riesgos no se pueden eliminar, ¿ah? Se pueden reducir, pero no se eliminan. ¿Listo? No se eliminan, se reducen. Puede ser factores internos, ¿no? Puede darse por factores internos o por factores externos de la empresa, ¿no es cierto? Riesgos internos, ¿no es cierto? Ocurrencias, contingencias internas o contingencias externas. Normalmente, ¿no es cierto? Lo que no podemos evitar, ¿no es cierto? A ver, los riesgos internos de una empresa es lo que se puede manejar, ¿no es cierto? Porque son internos, son problemas que podemos detectarlos y solucionarlos. Pero los problemas externos no, porque esos brotan, ¿no es cierto? ¿Listo? Brotan, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, y el hecho de que broten en forma externa, fuera de la empresa, eso, por ejemplo, a ver, influye mucho en la operación de empresa, ¿no? Por ejemplo, un riesgo. A ver, disminución de demanda. Al disminuir la demanda en el mercado, ¿cierto? Disminuye, por ejemplo, lo que son nuestros clientes, disminuye los consumidores, ¿no es cierto? Pero ¿por qué puede ser que la demanda haya disminuido? A ver, factores externos, ¿no? A ver, por ejemplo, recesión económica, pues no hay dinero para comprar, disminuye la demanda del producto, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Es un factor externo. Entonces, los factores externos y los factores internos relativos a las contingencias, relativos a los riesgos, deben ser analizados y evaluados, ¿no? A ver, con posibilidades o con las probabilidades de que ocurra, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver, una recesión puede ocurrir, ¿no es cierto?
puede ocurrir. La empresa tiene que tratar de prepararse frente a esos riesgos, ¿no es cierto? Una recesión, por ejemplo, una recesión económica no permite fluidez de circulante en la economía, ¿no es cierto? En el mercado, no hay dinero, pues, ¿no? No hay circulante en el dinero, perdón, no hay circulante en el mercado, entonces las ventas bajan. ¿Eso puede ocurrir en cualquier momento? Sí, ¿no? Sí. A ver, interno y externo, ¿no? Interno, por ejemplo, ¿no es cierto? Por políticas económicas del país, ¿no es cierto? ¿No? A ver, por ejemplo, los factores externos normalmente los internos como país, por ejemplo, los podemos analizar de acuerdo al tipo de gobierno que tenemos, ¿no es cierto? Si tenemos un gobierno inestable, las contingencias pueden darse en cualquier momento, ¿no es cierto? Entonces, eso tenemos que analizar y ver las probabilidades que ocurran, por ejemplo, ¿no es cierto? A nivel internacional, acordarse que ya no hay fronteras, ¿no es cierto? Desde el punto de vista comercial. Entonces, como no hay fronteras desde el punto de vista comercial, ¿no es cierto? Lo que ocurre, los efectos en el mercado a nivel internacional, también nosotros lo vamos a sufrir, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que estar muy pendientes de eso, ¿no? Probabilidades de las ocurrencias. Es decir, en otras palabras, para trabajar las contingencias o los problemas que puede tener la empresa, ¿no es cierto? O los riesgos que puede tener la empresa, tenemos que ser proactivos, no reactivos, ¿no? Tenemos que analizar esas probabilidades de ocurrencia. Vuelvo a repetir, el riesgo no se elimina, se reduce, pero nunca se elimina, ¿de acuerdo? Entonces las contingencias tampoco, pues. Las contingencias, los problemas, ¿no es cierto? No vamos a poder reducirlo nunca, ¿no es cierto? Perdón, no vamos a poder eliminarlo, pero sí lo podemos reducir, ¿no es cierto? Cuando las analizamos y las evaluamos correctamente. Muy bien. Después dice, la solvencia dependerá de la correspondencia que exista entre el plazo de recuperación de los inventarios y el plazo de vencimiento de los recursos financieros propios o de terceros. A ver, vamos a ver. 80. Dice, la solvencia dependerá de la correspondencia que existe entre el plazo de recuperación de los inventarios. ¿Cuándo recuperamos los inventarios? Cuando los rotamos, ¿no es cierto? La rotación, una rotación de inventarios significa comprar y vender, ¿no es cierto? Compramos, vendemos, reponemos, ¿no es cierto? Recuperamos. Una vez que lo recuperamos ese circulante, ¿no es cierto? Producto de la venta, Rosner y Belén Vicencio Peralta. Una vez que recuperamos esos inventarios, volvemos a hacer el mismo esquema, ¿no? Lo volvemos a rotar, ¿no? Volvemos a rotarlo, volvemos a colocarle, por ejemplo, ¿no es cierto? Volvemos a comprar para poder vender, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber una correspondencia que exista entre el plazo de recuperación de los inventarios y el plazo de vencimiento de los recursos financieros. Si nosotros el vencimiento de recursos financieros lo tenemos a través de una tabla de amortización, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? En el caso de terceros, ¿no? A ver, vamos a ver, en el caso de financiamiento. Entonces, mi recuperación de circulante a través de la rotación de inventarios, del movimiento de inventarios que podamos realizar, ¿no es cierto? Tiene que ser, pues, a ver, Vanessa Álvarez Castillo, tiene que ser antes de los pagos que tengamos que realizar, ¿no es cierto? Antes del vencimiento de los recursos financieros propios o de terceros, para poder coberturar nuestras deudas, ¿no es cierto? Si no, no vamos a poder coberturar nuestras deudas. Entonces, eso nos quiere indicar esto, ¿no? La solvencia dependerá de la correspondencia que exista entre el plazo de recuperación de los inventarios y el plazo de vencimiento de los recursos financieros propios o de terceros. Muy bien, vamos a ponerle el control G. Acá vamos. Razón de endeudamiento. ¿Qué cosa es la razón de endeudamiento? Vamos a marcarla acá. Este rato dice, indique el grado de participación de los capitales de terceros, ¿no? Indique el grado de participación de los capitales de terceros en las inversiones totales de la empresa. No olvidar, ¿no? Que tenemos capital propio y capital de terceros. ¿Listo? Dicho en otras palabras, el resultado de este ratio indica el porcentaje de fondos que se han obtenido de los acreedores. Hay muchas formas que podemos obtener capitales de terceros. El capital de terceros puede ser a través de financiamiento o también cuando trabajamos con créditos
¿no es cierto? Con crédito de los proveedores, ¿no? Cuando trabajamos con capital de terceros en los proveedores, por ejemplo, miren esto, toda empresa va a tender a tratar de que sus pagos a los proveedores sean los más largos posibles, ¿listo? Sean los más largos posibles. Cuando nos dan si logra la empresa a sus proveedores que le otorgue el plazo más largo posible, entonces ese crédito a través, por ejemplo, de mercancías que puede dar, ¿no es cierto?, un proveedor por la venta, por ejemplo, de mercaderías, la podemos ir rotando, la podemos ir trabajando, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces tenemos más posibilidades de recuperación, ¿no es cierto? Porque la estamos rotando más veces, antes de pagar, ¿no es cierto? Antes de pagar. Por ejemplo, miren, a ver, en una tienda comercial, por ejemplo, si yo tengo un producto, vamos a poner un producto, a ver, tengo arroz, ¿no es cierto? Y básicamente tengo mi proveedor de arroz pues, también, ¿no es cierto? Entonces, a mi proveedor de arroz le voy a tratar de sacarle el mayor tiempo posible, ¿no es cierto? Le voy a decir, te pago cada 15 días, ¿no? Para que rote el inventario. Ya está. Mi proveedor me dice, sí, no te preocupes, te voy a dar 15 días de plazo para que tú me puedas pagar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago yo? El arroz lo roto pues, todos los días, lo recupero todos los días, ¿no es cierto? Imagínense, ese lote de arroz lo vendo en 3 o 4 días, ¿no es cierto? Lo estoy recuperando antes de los 15 días. Lo puedo volver a rotar inmediatamente, ¿no es cierto? Roto la inversión. Entonces, recupero más rápido la inversión, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ese es un capital de tercero, ¿no es cierto? El capital de tercero. No solamente los préstamos, ¿eh? Los capitales de terceros no solamente son los préstamos producto de financiamiento. Los capitales de terceros también pueden ser, ¿no es cierto? El manejo que hago, por ejemplo, con los, con los créditos del proveedor, ¿no? Que también son capitales de terceros, ¿no es cierto? Acordarse que ellos han invertido en el producto que me están vendiendo, ¿no es cierto? Y ese producto que me está vendiendo constituye un capital de un tercero, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, eso en cuanto a capitales terceros. Dice, indica el grado de participación de los capitales terceros en inversiones totales de la empresa. O sea, ¿cuánta deuda tengo? ¿No es cierto? Primero, producto del financiamiento y segundo, por los créditos que me están otorgando, ¿no? Que forma parte de la deuda de la empresa, ¿no es cierto? Los capitales de terceros, ¿no? Son conocidos como las deudas de la empresa. ¿Cómo me estoy endeudando? ¿No es cierto? Y esa deuda, ¿cómo la estoy invirtiendo? ¿No es cierto? En la empresa. Muy bien. En otras palabras, el resultado de este rato indica el porcentaje de fondos que se ha obtenido de los acreedores. ¿Listo? ¿Con cuánto estoy trabajando de los acreedores? ¿Y cuál es su ratio? La razón de endeudamiento es pasivo total entre activo total. Ese es su ratio, esa es su fórmula, ¿no? La razón de endeudamiento es pasivo total entre activo total. Muy bien, vámonos al siguiente. A ver, razón de solvencia patrimonial. A ver, vamos a analizar este ratio, razón de solvencia patrimonial. Este ratio nos indica la proporción existente entre las inversiones de los propietarios, ¿no? Las inversiones de los propietarios representan el capital inicial y el capital propio, y el capital de terceros en la conformación de los resultados que utiliza la entidad, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a destajarlo, ¿verdad? Este ratio nos indica la proporción existente entre las inversiones de los propietarios, que es el capital propio, y el capital de terceros en la conformación de los recursos que utiliza la entidad. Muy bien. Para que una empresa pueda tener operaciones, necesita de capital para poder trabajar, para poder realizar sus operaciones. Esas operaciones pueden ser en dos sentidos: a través de capital propio o a través de capital de terceros, ¿no es cierto? ¿Qué es el capital propio? Lo que invierten los propietarios, los accionistas de la empresa cuando una empresa recién inicia sus operaciones, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué invierten? A ver, vamos a ver, se comprometen en aportar,
por ejemplo, en dinero en efectivo, se comprometen a aportar en existencias o en activos. Al final, eso constituye capital propio, con lo que empieza la empresa, ¿no es cierto? O cuánto es en proporción, cuando empieza la empresa, cuánto es el aporte de los socios y cuánto es, ¿no es cierto?, el capital de terceros. Y cuando ya está en funcionamiento de la empresa, también podemos medir, ¿no? ¿Cuánto le corresponde a los socios, el patrimonio, ¿no?, de los socios, y cuánto nos hemos generado a través de financiamiento para efectos de hacer inversiones, ¿no es cierto? Inversiones, eh, inversiones en la empresa, ¿no? Entonces, eso nos indica esta trabajo de solvencia patrimonial, ¿no es cierto? ¿Cuánto del patrimonio, ¿no es cierto?, nos establece la relación de las inversiones por los propietarios y el capital de terceros. El capital de terceros, voy a repetir, está representado por esto, por el pasivo total, ¿no? Pasivo total, cuando ustedes vean pasivo total, es una especie de inversión, pero es una inversión de terceros, ¿no es cierto? Terceros, aquellos que no están pues, dentro de la empresa. Muy bien, acá le vamos a poner. Y su fórmula es esa, ¿no? Razón de solvencia patrimonial es igual a razón del pasivo total entre patrimonio. Muy bien. Vámonos a la siguiente. Razón de solvencia patrimonio patrimonial a largo plazo. Vamos a marcar. Razón de solvencia patrimonial a largo plazo. Dice, al respecto Flores Oro señala que este ratio mide el endeudamiento del patrimonio en relación con las deudas a largo plazo. Asimismo, indica el respaldo que estas cuentas tienen con el patrimonio, indicando la proporción que está comprometida por las deudas. A ver, no. Al respecto, Flores Soria señala que este ratio mide el endeudamiento del patrimonio. ¿Listo? En relación, no con todas las deudas, ¿no es cierto?, sino con las deudas a largo plazo. ¿Listo? ¿Cuánto del patrimonio de la empresa está endeudado? Pero, ojo, en relación a las deudas a largo plazo. Asimismo, dice, indica el respaldo que estas cuentas tienen con el patrimonio. Dice, ¿no? Indica el respaldo que estas cuentas tienen con el patrimonio. ¿Cómo respalda, no es cierto?, ese endeudamiento, ¿no es cierto?, esas deudas a largo plazo. A ver, ¿cómo están respaldadas esas deudas a largo plazo que tiene la empresa con el patrimonio de la empresa? ¿Listo? Indicando la proporción que está comprometida por las deudas. Ojo, es deudas a largo plazo, mayores a un año, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos hacemos un préstamo, por ejemplo, a 36, 46, ¿no es cierto?, meses, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que básicamente, ¿no es cierto?, son lo que excede al año, no lo que pagamos del año, ¿no? Son deudas a largo plazo. Estamos hablando del pasivo. Cuando hablamos de deuda a largo plazo, estamos hablando del pasivo no corriente. Muy bien, vamos a ponerle acá igualito. Muy bien. A ver, vamos a la última. 8. Razón de activo fijo sobre el pasivo a largo plazo. Este rastro muestra el grado de garantía del